Creo que te me adelantaste, pero se aguanta. Se nos adelantó. La morri se nos adelantó. La morri. No, morri, no es cierto. Qué miedo. No te nos adelantes, morri. No, morri, no creo que suceda pronto. O quién sabe, no sé. No sé. ¿Quién crees que se muera primero, tú o yo? En este momento que nuestro estado está pasando por un momento de seguridad pública muy lamentable. Y que no es nada chistoso. Bueno, yo supongo que como las dos somos mujeres y somos personas no muy... O sea, por nuestra forma de vida, no creo que tengamos muchas posibilidades de que nos maten en la calle. Creo yo, aquí por lo menos. Por alimentación y esas cosas. No, pues creo que la llevamos, no sé, yo creo que me voy a morir yo antes porque tengo más años. O sea, pero eso es como lo que la gente cree, ¿no? Que uno va a morir de viejito o de los años que tenga. Por eso digo, bueno, yo creo que tengo más posibilidades yo de morir en un accidente que tú. Sí. Entonces, pues ahí está. Pues es probable que si no me muero de viejita antes que tú, me muera en un accidente. No, Morri, ojalá que no, porque sería muy doloroso y triste. Ojalá te mueras cuando ya no me quieras hablar y te valga madre si me muero. No, cuando yo esté muertita, porque yo no quiero vivir en vida el sufrimiento de la muerte de la gente que quiero. Se me hace muy feo. Pero bueno, son cosas que no tienen nada que ver con el tema. Morri, la verdad, ya tiene tiempo que te quiero hacer una pregunta. No, por favor. Sí, Morri. Tengo una duda muy interna y me gustaría saber en ti, por la experiencia que tienes y por los años, ¿alguna vez te has abrumado por la edad? Nah, siempre me he sentido perfectamente bien de acuerdo con mi edad, con mis planes cumplidos en cada momento de mi vida, sin ninguna frustración, sin ningún sueño fallido, ningún plan. ¿Me estás diciendo que todo te salió como lo esperabas? Sí, claro que sí, Barry, claro que sí. ¿Tú crees que he vivido alguna crisis? No, parece que te ves muy estable. Digo, no sé si las crisis se noten físicamente, yo creo que sí. Pero no pareciera que has vivido cosas muy tremendas, pero solamente cada persona conoce su historia, ¿no? Mira, abrumada por la edad, creo que no. Porque creo que la edad en sí, por lo menos para mí, no es algo significativo. Pero sí es verdad que en diferentes etapas de mi vida sí me he cuestionado dónde estoy o lo que he logrado y esas cosas según la edad que tengo. Entonces es más la calidad del tiempo que pasa que la edad del número que cumples o que tienes para sentirte realizado o miserable o en una situación de poco disfrute o del goce de la vida, no sé. En mi caso creo que sí, o sea, creo que para otras personas sí puede ser importante la edad en sí, o sea, creo que si hablamos como de la cultura, o sea, como la cultura de la belleza y esas cosas, donde se valora mucho a la gente por su cualidad jovial, que se mantengan o parezcan jóvenes y así. O sea, creo que puede haber mucha gente con ese, que pueda tener ese conflicto. En mi caso, por hasta la edad que tengo, a mis 15 años, no he tenido ese problema. Porque, o sea, insisto, pues no recuerdo, no recuerdo haber sentido ese problema así de ay, ya voy a cumplir 40, ya estoy vieja. No, la verdad no. Pero es referente a las cosas que la gente en sí le da importancia conforme pasan los años, conforme cumples años o la edad que tienes y cómo estás colocado en tu vida. Quizás los aspectos convencionales de belleza no son importantes para ti en tu vida porque no es algo relevante, pero hay otras cosas que a lo mejor con el pasar de los años, si cumplen o no, es lo que nos hace sentirnos realizados, ¿no? Sí. Pues, bueno, no sé, ¿me vas a decir algo más? No, continúa. Creo que, bueno, vamos a hablar de crisis como de diferentes etapas de la vida, ¿no? Ay, ya lo dijiste. Sí, vamos a adentrarnos un poquito en el concepto de lo que es la idea social de la crisis de los 30.
lo iba a plantear como la persona que está por vivirlo y la que ya ha vivido eso. Que hace mucho que ya lo pasó. Que, o sea, es en un sentido numérico, más no de experiencia, porque como tú me dijiste ahorita, hace un momento, realmente una crisis no se basa tanto en el número de años que tengas, sino en el momento en que te toca vivirlo. Entonces, ¿qué es esto que conocemos como la crisis de los 30 y en qué momento y de qué manera nos impacta? Porque pues yo puedo hablar de mi experiencia y de las cosas que me empiezan a significar a esta edad, que no son 30 todavía, pero sé que conforme voy cumpliendo años y conforme va pasando el tiempo, para mí se acentúa esa preocupación o ese sentido de qué estoy haciendo o lo que ya hice fue suficiente para mí. O sea, el logro de mi persona o no sé, o si fui sincera con lo que quería, las cosas que tengo, si era lo que esperaba a esta edad o no, y esas cosas que se van acentuando conforme más las piensas, pero sobre todo, bueno, a mí me pasa, conforme cumplo años, si me toca, en cada cumpleaños pienso eso, entonces para mí ya que sea una fecha de disfrute, creo que ya no lo es, ya creo que es una fecha de exceso de conciencia. Y, ¿sí? Y ya, o sea, no, espero yo que termine ese punto de pensar tanto en eso, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, tú tienes que vivir y disfrutar el proceso de tu vida conforme pasan los años y verlo como un logro de existencia, pero realmente pues hay crisis, ¿no? Sí, o sea, bueno, a mí me gusta empezar los temas tratando de definir a qué nos referimos, ¿no? Sí. Entonces, hablando de crisis personales, o sea, porque pues crisis, hay muchos tipos de crisis. Ahorita vivimos una crisis de seguridad pública, por ejemplo, pero no estamos hablando de eso. Luego podríamos hablar de eso. Sí, podríamos hablar de eso, pero ahorita no. Crisis. Estamos viviendo una crisis de medicamentos en el sector de la salud pública. Esa es otra crisis, pero tampoco vamos a hablar de eso. Y está la crisis económica también, pero tampoco vamos a hablar de eso. Y está esta crisis como que son como crisis personales que se presentan en diferentes etapas de la vida, y creo que hay una muy emblemática, supongo que es de la de los 30, que es como del yo diría como del afianzamiento de la vida adulta, porque pues uno entra en la vida adulta formalmente pues por ahí de los 20, ¿no? Cuando ya quienes estudian una carrera pues que ya salen al mundo laboral y esas cosas, eso puede implicar una crisis, pero hay otra como a la que te refieres, ¿no? Como que yo considero que ya se afianzó tu edad adulta y entonces te cuestionas ese proceso corto que has vivido de adultez, porque pues realmente cuántos años tienes tú viviendo como una adulta y como que empiezas a comparar qué tanto de lo que estás viviendo se parece a lo que querías vivir hace tantos años, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Con todos esos cuestionamientos. Y entonces creo, volviendo al concepto de crisis, pues creo que se refiere a este choque o esta diferencia o contraste entre lo que esperabas que iba a pasar y lo que realmente está sucediendo y el conflicto que eso te crea. Sí, de hecho mencionaste algo muy interesante, que es la comparación. Por ejemplo, en tu, ¿cómo decirlo? En tus pocos años de vida adulta, te puedes comparar con otras personas o con otras personas que están viviendo un proceso similar al tuyo, pero obviamente con circunstancias diferentes. Y cuando estás más joven, cuando eres niño o cuando eres adolescente, incluso joven universitario, te puedes comparar, pero la similitud no es muy diferente porque vas a un ritmo similar. Y siento que en una vida adulta ya es más definido todo lo pasado. Uh-huh. O sea, el resultado del pasado del trabajo que invertiste para que resultara algo. Aunque lo hayas hecho bien o no lo hayas hecho tan bien, creo que se va a notar pues ese esfuerzo personal. Y por eso siento que pesa tanto esta etapa de los pocos años de vida adulta. ¿Por qué? Porque obviamente te enfrentas a un entorno donde hay cosas más realizadas, más estables, y pues obviamente terminas como comparándote con eso, y puede o no, o sea, puedes tú o no darle el valor o el peso a esa situación personal, pero sí es una cuestión que te impacta porque siento que de alguna manera te exige, ¿no crees eso?
Pero o sea, ¿quién me exige o Te de dónde sale la exigencia? no sé si tenga que ver con la presión social, pero te exige la situación de qué estoy haciendo o si lo que estoy haciendo es suficiente. Puede ser porque yo lo puedo plantear así desde mi punto de vista, pero no sé si para todas las personas sea así. Simplemente sé que no significa algo tener o estar cerca de esa edad, que es una edad adulta donde las decisiones son más sólidas, ¿no? Bueno, es que dices algunas cosas que no estoy muy segura a qué te refieres. O sea, por ejemplo, eso de las decisiones sólidas, ¿a qué te refieres? Pues creo que a lo que ya podría ser definitivo en tu vida. Por ejemplo, lo que plantean como la vivienda, tu salario, si ese va a ser o va a aumentar o va a disminuir. Creo que ese es un punto de crisis importante, ¿no? Claro. Que tú sientes que tus decisiones son definitivas. Sí. Y como son definitivas, las decisiones que tomes tienen que ayudarte a cumplir tus metas. Porque si no eres una fracasada. Es que esa es la expectativa, pues. Sí, claro. Y de hecho yo siento que todavía estoy viviendo esa etapa donde a lo mejor no es definitivo, pero yo estoy dándole ese valor y ese peso donde quiero y creo que debo tomar decisiones definitivas tanto en la vida personal como en la vida laboral, como en las cuestiones. Cuando pues aún me quedan muchos años de utilidad, que no es como esperarme a que suceda, pero realmente sí entro como en una presión de qué va a pasar, o sea, esa ambigüedad de no saber lo que viene después. Pues entiendo ese sentimiento y creo que en parte viene, o sea, creo que se debe a muchas cosas. En parte, pues es esto, este proceso natural como de desarrollo en este entorno en que nos encontramos, en esta época y en esta sociedad, donde es como lo común que estudies una carrera. Bueno, o sea, yo sé que no todo mundo estudia una carrera y pues la verdad de estudiar una carrera tampoco es como que la gran meta de la vida. En estos tiempos ya no es tan relevante, pero para mucha gente sigue siendo importante, como para ti y para mí. Que pues entras a una carrera con ciertas expectativas, concluyes tu carrera con, considero más o menos las mismas expectativas, a lo mejor ya más afianzadas, más claras de lo que te quieres dedicar y todo eso, y luego empiezas a recorrer tu caminito ya de la vida adulta y traes ese peso de las expectativas, pero también traes como el peso de un entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues parte de la crisis se puede deber a, por ejemplo, parte de lo que puedes sentir tú en este momento de tu vida, pues es como la inestabilidad, ¿no? Del entorno. Uh-huh. Pero esa inestabilidad ya no se debe tanto a tu capacidad de cumplir tus propias metas, sino a las posibilidades que te ofrece el entorno de que las puedas cumplir. Porque, por ejemplo, un problema que yo sé que existe en nuestro medio aquí en Colimita, pues es la falta de oportunidades laborales para ciertos perfiles profesionales. Claro. O sea, tú y yo nos dedicamos desgraciadamente a cosas de humanidades que aquí en Colima no hay mucho desarrollo. Las pocas oportunidades que hay no son tan buenas. Entonces hay poca oferta, la oferta que hay es mala, y obviamente eso incide en cómo te sientes tú en este momento. Sí, creo que es parte del desarrollo. Y un problema es que imagínate cuánta gente puede estar en tu situación en este momento aquí en Colima, gente egresada de periodismo o de otra carrera de humanidades, que se da cuenta que no existe, que las salidas no son tan chidas, y las que hay, bueno, que no hay tantas y que no están tan chidas, y tienes de dos o tres o las que quieras, pero para mí de rápido se me ocurren tres cosas. La primera, toparle con lo que hay aquí. La segunda sería buscar tu propio camino, es decir, hacer tu propia iniciativa, que pues es difícil. O sea, ser emprendedor no es así como cualquier cosa, ni es tan fácil, no a cualquiera se le da y no cualquiera tiene los medios para hacerlo. Y la última, irte de aquí. O sea, esas es como las tres opciones que se me ocurren. Entonces, imagínate cuánta gente, te digo, puede estar en tu misma situación y ve las oportunidades que ofrece el entorno. Obviamente no se van a satisfacer las expectativas de todos. ¿Sí me explico? Y eso no es culpa tuya, no es culpa de nadie. Así, bueno, no es de nadie de forma individual, pues obviamente esto es un resultado de muchos factores, de muchas circunstancias
que no depende de ti. Claro. Y el problema a veces es que uno se siente fracasado en uno mismo, sientes que tú como persona eres un fracaso por no haber logrado eso que quieres y no te das cuenta que tu entorno no te está ayudando también. Pero o sea, pienso yo que eso es un motivo de mucho peso para sentirte así. Claro, o sea, obviamente uno no le da este valor y este peso cuando tu entorno favorece a que suceda así. Y no es un papel de victimización, creo que es una cuestión sensorial que pasa a sentirse de manera física. Y realmente hay muchas cosas, bueno, a esta edad, a la edad que tengo, que son 28 añitos, ¿Cuántos tendré yo? Adivinen, adivinen que latina y les damos un premio. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era universitaria y conscientemente en ese entonces de la carrera que estudiaba, obviamente me gustaría recalcar que la persona que soy ahorita no se parece mucho o está un poquito alejada de la persona que era en ese tiempo, que era más soñadora, que era más... Es normal, ¿sabes? Claro. Los años te van dando ahí los años y más putazos bien como que... el enfrentamiento de la vida real. Uh-huh. Entonces uno es soñador y es idealista y aunque tus maestros te digan, no sé, es muy difícil conseguir trabajo de esto, pues tú piensas que la vas a armar y que la vas a romper de Con manera... mi talento seguramente los voy a asombrar. Y uno basa esas ideas en casos extraordinarios que conocemos, en casos de éxito, que la verdad no se parecen ni al mayor porcentaje de la población que egresa o que termina o que tiene, o sea, nos basamos tanto en esos casos extraordinarios que queremos nosotros ser un caso extraordinario y no está mal tener aspiraciones, sueños, pero no sé, obviamente nadie te prepara como para el enfrentamiento de lo que puedes vivir o las crisis que puedes tener cuando no se logran estas cosas y sobre todo para asimilarlo como que es un resultado natural, que si no se logra pues no eres como la persona fracasada, o sea, no hay un fracaso, simplemente lo intentaste y eso es un logro personal, el intento y el trabajo que hiciste sobre eso, pero el resultado ya es diferente y obviamente las circunstancias externas, las que no manipulamos, la oferta de trabajo, la capacitación dentro del trabajo que ya tienes, si te sientes o no realizado, si te sientes como un número, o sea, son muchas cosas que le dan valor a ese tipo de cuestionamientos en una etapa más adulta. Obviamente cada quien lo ha de vivir a su manera, seguramente hay personas que ya lo vivieron y le terminaron dejando menor peso del que a lo mejor una persona que todavía está en sus 20 altos dice, no, es que esto sí es importante y también influye mucho el entorno. Digo, yo tengo un entorno medianamente sano, familiar, laboral y demás, pero sé que hay personas que sus circunstancias no son nada favorables o que son muy favorables y su punto de vista sobre esto es más tardío o les llegó desde antes y ya lo ven así. Entonces, por esto mismo, yo creo que no es necesario tener 30 para tener una crisis. O sea, ¿tú qué opinas? ¿De qué? De si es necesario tener 30 para vivir crisis. No, pues no, o sea, creo que, o sea, como dije hace un momento, creo que la crisis se origina de tener como una serie de expectativas contrastadas con una circunstancia concreta, Uh-huh. específica, Sí. y ese conflicto que sientes a partir de ese contraste, expectativas versus la circunstancia. No quisiera decir versus realidad porque también se me hace como que un término medio problemático, sino el expectativas versus tu situación actual. Claro. Y ese contraste que hay entre esas dos cosas, ¿cómo te hace sentir? Creo que es el origen de la crisis y se puede presentar en cualquier momento, o sea, dependiendo de la vida de una persona. Se me ocurre, por ejemplo, quienes hayan vivido un cambio de domicilio en la infancia o en la juventud, o que hayan tenido que cambiarse de escuela, por decir en la primaria, que esos cambios que generan como cierta expectativa y ese contraste entre lo que esperabas y lo que tienes. O sea, por ejemplo, alguien que se va a cambiar a una escuela nueva y que si tiene expectativas de que va a ser mejor y no es lo que esperaba, pues eso le puede generar una crisis. O si
por el contrario cree que va a estar peor que como estaba y resulta ser mejor, pues ahí a lo mejor no hay tanto la crisis, ¿sabes? O sea, Sí. dependiendo de... Pues es que yo creo que en ese tipo de casos es en lo único que puedes pensar cuando vives, por ejemplo, cuando vives un cambio de escuela, pero, o sea, hay otras cosas que no te preocupan. Estás liberado de eso, no eres consciente de eso, de lo que estás liberado, Ajá. pero tienes la suficiente atención como para enfocarte en eso que para ti en ese momento te significa y lo es todo para ti. Y obviamente, no sé si sea más resolvible para algunos, pero es algo que vas transitando y pues te enseña y ya después se van aumentando conforme. Bueno, sí, creo que pues se van poniendo más interesantes las crisis sí, sí. con la edad porque hay más factores a tener en cuenta, suele uno tener más responsabilidades ya en la vida adulta. No sé si a más años más responsabilidades, no creo que sea no creo que sea como la ley, pero sí supongo que conforme te vas desarrollando o dependiendo de la forma de vida que lleves, por ejemplo, si en cierto momento de tu vida eres soltero y no sé, tienes un trabajo a lo mejor de no grandes responsabilidades y luego más adelante te casas y tienes hijos, ya tienes más responsabilidades, sigues siendo adulto, pero ya tienes otras circunstancias, no sé, y todo eso va abonando, pues, supongo, a ese posible sentimiento o posible situación de crisis. Entonces, como quien dice, las crisis no tienen fin. Depende cómo lo veas. Pues si te hablo de mi circunstancia muy particular, yo te puedo decir que como que la primera crisis fuerte que tuve en este aspecto, ¿no? Como de cuestionarme a dónde había llegado con mi vida, pues sí, también coincidió por ahí de los 30, antes de llegar a los 30. Y es esto, o sea, yo pasé mi carrera con un plan de vida definido, concluí y di los pasos hacia esa meta, según yo, firme y clara con lo que quería hacer. Y después llegué a un momento de mi vida en el que me di cuenta de que es como si tú te trazas un camino y dices, quiero llegar hasta acá, al punto X. Y entonces tú te visualizas y lo ves ese punto ahí y dices paso 1, paso 2, vas caminando y lo ves, paso 3, paso 4 y lo ves y de repente volteas y ya no está. Dices, cabrón, ¿dónde está mi meta? ¿Y para dónde voy? Y es como un sentimiento de estar desorientado porque sientes que ibas encaminada, pero en algún momento te perdiste y ya no sabes dónde estás. Así me sentí yo en algún momento antes de mis 30 porque estaba segura de lo que quería y en algún momento me di cuenta que no me había dado cuenta cuando perdí esa meta que estaba buscando. ¿Pero dejó de interesarte o simplemente...? La perdí porque en el sentido de que ya no, pues o sea, ya no estaba caminando hacia ella y no me di cuenta de que ya no estaba caminando hacia ella, ¿me explico? Okay. O sea, yo tenía un plan de cierto proyecto laboral, tenía un plan de cierto plan de vida personal, etcétera, y como que empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, yo hace muchos años tuve un proyecto de una revista que no prosperó, o sea, podemos decir que fue un fracaso en cuanto a proyecto, ¿no? No llegó a donde yo quería que llegara. Pero cuando tuve las primeras señales de que no estaba saliendo bien, pues como que no les hice caso porque yo todavía quería como encaminarme a ellos, o sea, todavía quería que funcionara. Ajá, exactamente, me aferré. Y de pronto un día, cuando me di cuenta, este proyecto ya no estaba, ya lo tenía que dejar, pues, porque ya no me estaba dando nada, no estaba yendo para ningún lado. Okay. Y así con las demás, como con ciertos otros aspectos de mi vida. Y entonces, pues es como un choque muy fuerte darte cuenta de que has invertido una cantidad de años para llegar a un lugar y no llegaste. Y no solo no llegaste, no sabes dónde estás. Sí, o sea, volteas para atrás y no hay nada y ves para enfrente y tampoco, o sea, no tienes una dirección como tal y es cuando empiezas como... Las personas que tengan problemas para ubicarse como yo y que les dieron una dirección y siguieron los pasos para llegar a esa dirección y se perdieron, hace algo muy parecido a eso. Sí, y es que es tan complicado, digo, yo todavía no acepto que tal vez no he llegado a esa situación, pero a lo mejor ya llegué a esa situación porque creo que
uno invierte tiempo y creo que también tenemos un límite de tolerancia con nosotros mismos. En el límite que no deberemos de tener. No, exactamente, pero no sé si las circunstancias o pendejamente uno se la pone, pero ese límite determina también como la cantidad de ganas que le eches a las cosas. Y es que creo que, o sea, si nos condicionamos, o sea, yo me pongo a ver testimonios o análisis o críticas o lo que sea de que hablan, ves lo que te decía de el culto a la belleza y que si la edad y que si la juventud, y bien lo dijiste, son cosas que para mí son irrelevantes y de repente digo, como que se enfocan mucho en eso y creo que hay muchas cosas más que nos condicionan. Y digo, a lo mejor de repente puedo parecer como que estoy más allá de esas personas, pero no, simplemente estoy condicionada por otra clase de cosas. A mí, a mis 20 y poquitos años, para mí era bien importante tener una carrera laboral así impresionante, tener un currículum bien chido, sí, que yo lo saco y digo, qué no, chido. Ajá, así como y solo para eso, para que la gente dijera, no manches. No, o sea, era como parte de una realización. Ajá. Digo, obviamente el presumir el currículum pues suena como albur, pero no es albur. No, qué currículum tan impresionante. Sí, o sea, tu experiencia de vida, ¿no? Laboral. Presumirlo es parte como del gozo, pero realmente uno trabaja, o por lo menos ese era mi plan en ese momento, como de echarle ganas para que vieran, claro, para que vieran mi carrera laboral, tener esa experiencia y aprender y hacer otras cosas y tener eso. O sea, yo tenía esa idea de tener una revista porque era como mi sueño. Bueno, todavía tengo muchas ganas de desarrollar proyectos editoriales. Ya no me siento como hace 10 años que tenía que tener mi revista y que tenía que tener mi despacho editorial para sentirme realizada antes de los 30, porque si no iba a ser un fracaso, porque pues eso nos enseña que es el éxito. Una persona joven que logró algo muy chingón, que logró un emprendimiento, que logró una empresa o algo así, y pues como yo me sentía, o sea, como en mis circunstancias o en mi situación, o no sé, pues a lo largo de mi vida se me hizo sentir que yo tenía esa posibilidad, que yo podía, y que como sí podía, tenía que quererlo. O sea, de repente, ves lo que platicamos el otro día, que no solamente tienes que lograrlo, y no solamente tienes tienes que querer lograrlo, y si no quieres, también eres fracasado. No, tienes que lograrlo, y si no lo logras, eres una fracasada, y si no lo quieres, eres una conformista. O sea, yo tenía ese conflicto. Sí. Y todavía lucho con eso, con mis ambiciones. A veces me peleo conmigo misma y digo, ¿y por qué soy conformista? O sea, al final de cuentas son como etiquetas que te vas colocando, o sea, que igual la sociedad coloca y uno las acepta y termina colocándoselas, pero no sé, yo siento que hay muchas cosas que pueden determinar eso y creo que la pérdida más importante para mí en este transcurso de crisis es dejar de querer algo con intensidad como para tratar de luchar por eso. Y no lo hablo en un sentido idealista, sino que cuando de verdad quieres algo, desarrolles y le inviertes tu tiempo, tu energía y todo y sucede. Por ejemplo, la última vez que yo sentía que estaba a un paso de la realización fue cuando hicimos el documental Laura y yo, porque le invertimos tiempo, corazón y un montón, o sea, teníamos expectativas muy altas y todo. Finalmente, por circunstancias que ni Laura ni yo controlamos. Y es a lo que me refiero, ¿te das cuenta? Una caída, bueno, al menos en lo personal para mí fue una caída de mucho peso, porque como tú dices, invertiste el tiempo y sabes todo lo que tú viviste por ese proceso. Perdón, se me fue una S. Entonces... aquí no juzgamos a la gente por su forma de hablar porque no hay formas de hablar incorrectas. Es verdad. Olvídenlo. Pero sí... ¿Qué dijiste? No me interrumpas. Pero sí, vivimos ese proceso que nos era significativo, que nos era importante y finalmente, pues... Si el resultado no es lo que uno esperaba, eso no, bueno, yo siento que no determina la calidad del tiempo que invertiste y el esfuerzo, que finalmente termina siendo una realización, o sea, yo me siento muy orgullosa hasta la fecha
Sí, de ese también. producto, que ojalá lo sigan viendo por ahí. Hay que subirlo, hay que subirlo. Sí, o sea, es un producto que le pusimos corazón y solamente Laura y yo y los que estuvimos involucrados sabemos lo que nos costó, y no solamente porque nos haya costado, sino por lo bien elaborado que terminó siendo una cuestión de guión, de varias cosas, que fue una realización personal, o sea, fue algo que queríamos hacer, que lo hicimos, invertimos el tiempo para que sucediera, que al final una cosa u otra, pues ya. Sí, o sea, fue un proyecto en el que teníamos mucha esperanza, pusimos mucho empeño, nos costó mucho trabajo y gracias a, bueno, ya lo platicamos en otro episodio, gracias a Sori, que pudimos conseguir ese apoyo y todo salió lo mejor posible, o sea, de pensar que no se iba a poder porque se quedó detenido, que saliera esa luz de esperanza y que llegara el recurso y pues darnos cuenta de que sí se iba a poder, y después por circunstancias completamente ajenas a nosotras, a todos los involucrados, o sea, fue algo completamente, ¿cómo se dice? Una causa de fuerza mayor, o sea, no dependió de nosotras. El proyecto al final no concluyó como se tenía pensado. Como se tenía la expectativa. No fue, y sí, pues obviamente eso te genera una crisis porque hay una expectativa, una situación final que no encaja mucho con esa expectativa, Claro. pero pues al final de cuentas, como ya lo hemos dicho, o sea, creo que al final de cuentas creo que es irrelevante, o sea, creo que ese éxito, esa realización de querer dar, no sé, como creo que de repente uno piensa en el éxito como el que todo mundo vea lo bien que hiciste algo, o lo bueno que eres en algo que hiciste o algo que sabes hacer. Y creo que está padre, creo que es bueno que la gente conozca lo que sabes hacer, te conozca a ti, pero al final de cuentas creo que no es tan relevante, o sea, creo que la trascendencia, porque entiendo ese valor de trascendencia, de querer dejar una huella, creo que no depende tanto de esos alcances. Entiendo pues que para la gente pueda ser importante, incluso este proyecto que estamos realizando tú y yo, o sea, ¿El de Braille? ¿qué tanta gente lo va a poder escuchar? Sí. Y eso va a limitar como el empeño que le pongamos. Creo que no, o sea, realmente, o sea, yo creo que lo que debemos de hacer humanamente posible, creo que no vamos a escapar de las crisis, pero eso no nos tiene que delimitar a que si las cosas en general no nos salen como esperamos, que dejemos de hacer algo que nos haga, que nos satisfaga como seres humanos o como personas, porque por ejemplo a mí este proyectito chiquito, el de Braille, como lo quieras ver, a mí me hace sentir realizada, aunque sea algo que hagan miles de personas, no me importa. Y miles de personas con muchísimo más éxito. Es más, Claro, o sea, con que sí tienen éxito. Digo. pero aquí uno, o sea, a mí me sirve de desahogo, de punto de vista, de generar no sé, un ensayo discursivo de muchas cosas. O sea, y no lo veo como pérdida de tiempo, al contrario, lo veo como una ganancia para mí. Y obviamente, pues, lo que termine siendo, pues, yo voy a estar satisfecha porque ya lo estoy desarrollando. Exacto, porque estás midiendo como que, o sea, ya bueno, creo que incluso el concepto de éxito se vuelve como pierde el sentido, porque ya no depende del éxito, sino del beneficio que tú obtienes de eso, que no depende de esa clase de resultados. Digo, y obviamente sin demeritar, porque pues no tiene nada que ver con eso, con otras personas que tengan proyectos mucho más elaborados, que tengan como un mayor conocimiento o una mayor capacidad, mayor habilidad o lo que quieras, o más, incluso más ambición para lograr algo mejor con sus canales, hablando de Brailles y otros tipos de podcast. Está bien, o sea, creo que es válido todo eso, pero creo que también es válido ¿te acuerdas lo que hablamos en el episodio de Barbie? Si no lo han visto, véanlo. Ah, sí, cierto. En el episodio de Barbie, o sea, creo que se vale, o sea, ¿por qué se nos inculca a cada uno de nosotros que queremos, que tenemos que querer ser los mejores, debemos querer llegar lo más lejos y tenerlo más, y que si la casa, que si el trabajo, y que si ganar chingón, que si la pareja, que si los perritos, y que si los hijos, no sé, dependiendo de las expectativas que a cada quien le inculquen. Y si no lo logras, también cuando platicábamos antes de grabar,
sobre como que ese concepto de fracaso. Para mí lo importante es como despojar de sentido, de quitarle ese significado a las cosas, porque si le quitas los factores, o sea, si tú te deshaces de esos factores que implican el fracaso, no sé si me explico, porque de repente creo que digo cosas. Cuando uno tiene una expectativa de éxito, tiene que lograr cierta cosa, llegar a cierto lugar, y si no lo logra, se convierte en fracaso. Pero si deja de ser relevante esa meta, en el sentido de que tienes que llegar hasta aquí de esta forma, ya como que el éxito o el fracaso dejan de ser relevantes y al final solo se convierte en una experiencia. Y creo que como que una buena forma de aprender de las crisis, porque creo que no se, eso, como dijiste, no se acaban, a pesar de que uno diga, no es tan importante, pues sí te pesan, sí te cuestionas, o sea, creo que eso no se acaba, pero una buena forma de verlo para que no se apodere de ti esa expectativa o esa meta que por alguna razón crees que tienes que lograr, pues es cuestionarte primero de dónde viene eso. ¿Realmente lo quieres o es algo que te enseñaron que tienes que querer? ¿Por qué? Sí. Incluso si ya no disfrutas el proceso, es un cuestionamiento en el que debes valorar si lo que estás haciendo o a lo que le estás invirtiendo el tiempo vale la pena, vale lo suficientemente la pena para ti como persona, como alguien que se está realizando. Y no importa las veces que trates de intentar algo nuevo, creo que no importa siempre y cuando le encuentres ese sentido que a ti te haga sentirte, pues, gozando esta cosa que llamamos vida y esas cositas, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? Disfrutar los procesos donde existimos y vivimos y hacemos lo que queremos. Y no porque quería esto desde chiquito y ahora ya tal vez no lo quiero tanto, eso no me va a hacer fracasado, me va a hacer una persona que cambió sus intereses. Y las crisis van a seguir, o sea, las crisis, y conforme pase la edad, creo que lo voy entendiendo, pues van a seguir. Entonces hay que aprender a convivir con esas crisis, ¿no? O sea, porque van a estar ahí, o sea, no los vamos a quitar, se van a aumentar. Creo que es inevitable tener expectativas, es inevitable querer lograr cosas, y creo que es bueno, o sea, creo que no quiero dar la idea de que no debes, o sea, porque también me lo dijiste aquella vez, ¿no? Entonces, o sea, dijiste algo así como de, no está mal querer algo, o sea, no está mal tener una meta. Pues no está mal, de hecho, o sea, creo que es bueno, y no solo es bueno, es inherente a nosotros, al ser humano. Siempre va a querer llegar más lejos, va a querer saber más, aprender más o lograr algo más. Pero, pues, creo que en cada uno está saber hacia dónde se puede dirigir, o está en cada uno saber qué es lo que quiere y esa satisfacción que puede o no lograr con lo que quiere hacer, y como dejar a un lado pues esas expectativas que uno tiene de sí mismo, que a veces ni siquiera, para empezar, las expectativas a veces no vienen de ti mismo, porque pues somos seres sociales, aprendemos de nuestra sociedad, vivimos en una época donde es muy importante los logros, es muy importante demostrar que vivimos bonito y que nos cuidamos y que somos perfectos, es muy importante, y si no lo demuestras pues es porque estás mal. Para empezar eso, y segundo, lograrlo no siempre depende de uno. Claro. Habrá quien tenga mejores posibilidades, y qué bueno, o sea, que quien tenga mejores oportunidades por el entorno, por su familia, por vivir en un lugar donde, pues, y simplemente, o sea, por ejemplo, estamos viviendo, ya lo dije hace rato, ¿no? En un entorno con mucha inseguridad, eso limita varias cosas, y pues no dependería de mí, dependería de mí decidir irme, pero pues decido no hacerlo porque pues para mí no es tan importante eso. Bueno, obviamente sí es importante mi seguridad. Me refiero a que yo prefiero quedarme aquí pues y buscar mis oportunidades estando donde vivo actualmente. Bueno, o sea, y cada quien, o sea, quien decida irse, creo que no es malo, quien decida quedarse, quien decida lo que sea, quien tenga una ambición muy grande por lograr algo, no sé, muy relevante o lo que sea, o sea, creo que está bien, todo está bien, y no quererlo también está bien. Querer algo
menos ostentoso, pues creo que todo se vale. Y creo que no hay por qué sentirse menos satisfecho por eso. Pues sí, aparte de que un gran porcentaje de la población mundial vive así. O sea, entonces no está mal, como dijimos en Barbie, ser ordinario. Al contrario, es como... Es más, ordinario lo vemos como una palabra hasta negativa. Pero es algo que pues es muy común y que... Pues es que así es, o sea, lo ordinario viene de lo común y lo común es como de lo que es inherente a todos, lo que todos compartimos, ¿no? Ajá, pero no, o sea, no está mal, pues sí hay que aceptarlo, porque finalmente a lo mejor es lo que tenemos y lo que nos toca y no por eso va a ser, no por eso vamos a vivir lamentándonos, sino pues aceptando lo que recibimos con muchísimo agradecimiento, porque finalmente pues si miramos atrás hemos tenido un recorrido cada quien individual, hemos tenido un camino que yo creo que es valioso para cada persona y eso es importante y eso es el éxito individual. Siento que estamos haciendo nuestra crisis de identidad parte 2, porque si te acuerdas el episodio anterior de Barbie era de Barbie y la crisis de identidad. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, es que nunca es suficiente hablar de las crisis, pero creo que por el momento ya los vamos a dejar en paz con ese tema y pues por mi parte es todo. No sé si gustes añadir algo más y ustedes nos quieran comentar algo. Pues yo solamente, bueno, creo que ya lo dije, que no, o sea, no está mal querer cosas, no está mal no quererlas. Creo que lo que está mal es matar y hacerle daño a la gente, sí, así por pura diversión. Eso sí está mal, no lo hagan, chavos, es malo. Sí. O sea, fuera de eso, creo que pues aquí estamos para ver qué pedo con la vida y como para preocuparte de tener que satisfacer expectativas que luego ni siquiera sabes por qué las tienes. Sí, hay que hacer una lista individual de lo que sí son mis expectativas genuinas, las que yo de verdad quiero y no las que mi entorno quiere para mí. Ya ves que Diego Rosarín dice, ¿por qué crees lo que crees? Ay, sí, no. ¿Por qué quieres lo que quieres? No me cuestiones, Dieguito. Pero Simón, ese güey tiene razón. Entonces yo digo que vean o hagan ese análisis interno o escriban. Piensen en ustedes y en lo que su yo honesto, sincero, de verdad quiere y no lo que les han hecho creer que van a querer para toda su vida. Y si quieren conquistar al mundo y ser dictadores del planeta, háganlo. Creo que nos hace falta. Sí, de hecho. Tener un dictador sí, que nos diga qué hacer. Y que nos bombardee una gran cantidad. No es cierto, es broma. Ya no quiero más violencia. No es cierto. Bueno, no sé. No, obviamente no me gusta la violencia. Pues obviamente no el tipo de violencia que estamos viviendo, pero sí, eso va a ser otro tema. Y bueno, por mi parte es todo. Yo los invito a que cosechen lo que son, o sea, la persona que son, que tengan buena relación con lo que verdaderamente les gusta y también tengan buena relación con el ocio y con el descanso, que es muy importante porque a veces ahí surge todo y pues no es malo tener esas buenas horas o esos buenos días de procrastinación si es lo que tú en tu ser necesitas. Estoy de acuerdo. Adiós. Bye.